y la eficacia de los techos reflectivos y los techos verdes. Como muchos de ustedes ya sabrán, mi nombre es Cristina Lacomare, soy arquitecta, hace 29 años que trabajo en SICA. Durante 18 años fui gerente fundadora de la sucursal de SICA en la capital federal y ahora aquí en la planta principal de SICA en la Argentina tengo el puesto de jefe de departamento técnico con 6 personas técnicas muy carismáticas y muy eficientes y grandes colaboradores con los cuales formamos un equipo que atendemos a nuestros clientes internos y a nuestros clientes externos, que abarca los 7 target markets que la compañía maneja. Por lo tanto, espero serles de utilidad. Será un rato que compartamos una hora de nuestra tarde y espero que les sea de utilidad. Bienvenidos. Bueno, espero que todos puedan estar escuchando el audio y viendo la presentación. En tal caso, David Canedo, que nos está asistiendo y colaborando con nosotros desde Panamá, nos está colaborando para que todos puedan llegar a tener audio. Si les parece bien, podemos comenzar con la presentación de esta webinar dirigida al tema de la eficacia de los techos sustentables con impermeabilizaciones reflectivas y techos verdes. Los temas que va a comprender el trazado que tengamos en la tarde de hoy van a estar referidos a la impermeabilización de cubiertas reflectivas, su análisis conceptual y las resoluciones tecnológicas de membranas líquidas y membranas de PVC, la impermeabilización de cubiertas verdes, con sus ventajas y beneficios, abordados por la membrana de PVC, y el tratamiento de productos y pirámides tecnológicas, los resumen de línea y las referencias de obras de las 2 tecnologías, las membranas líquidas y las membranas de PVC. Cuando impermeabilizamos una cubierta, generalmente tenemos probablemente más de una pretensión en cuanto a la posibilidad de tener protección de ese techo, protección de toda la construcción, tener la posibilidad de evitar el tema filtraciones absolutamente. Pero además, hoy, con las tecnologías existentes y con la información que los consumidores tienen, también utilizan las impermeabilizaciones de techos para generar confort en esas construcciones. Es un confort habitacional lo que se logra con impermeabilizaciones que tienen un beneficio adicional. Y también el usuario busca durabilidad. Hoy día
Nadie piensa en impermeabilizar una terraza, impermeabilizar un techo, pensando que al año siguiente tiene que volver a repetir el procedimiento. Por lo tanto, cuando impermeabilizamos, estamos requiriendo un grupo de beneficios que nos tocan en todos los aspectos de la vida nuestra y de esa construcción. Por lo tanto, el objetivo al día de hoy es desarrollar nuevas tecnologías que permitan que cuando uno realiza impermeabilizaciones, se cuiden también los recursos naturales escasos en el mundo, que se reduzca la huella de carbono trazada por la construcción de un edificio y también optimizar los sistemas constructivos tradicionales, logrando beneficios adicionales al medio ambiente. SICA tiene forma de proteger tus ideas sustentables a través de membranas para cubiertas verdes, a través de revestimientos de bajo contenido o componentes orgánicos volátiles, a través de membranas reflectivas que generan cubiertas frías y productos en general de bajo VOC. Entonces, cuando nosotros decimos cubiertas reflectivas y cubiertas verdes, estamos avanzando sobre un valioso diseño para edificios sustentables. A eso se apunta hoy, a originar beneficios sociales, ambientales y económicos, que colaboran muchísimo con la aislación térmica de un edificio en general. Y esto además contribuye a la reducción del consumo de energía, que genera, en consecuencia, importantes ahorros económicos. Y además elevan la calidad de vida de los habitantes. Todo esto sin dejar de impermeabilizar de manera eficiente los techos. La evolución de las cubiertas impermeables en la Argentina ha ido mutando como ha ido mutando la vida misma. En la década del 50, la mayoría de los techos eran de color negro y se ejecutaban in situ con con panes de brea asfálticos que se derretían con fuego abierto y que se colocaban de manera muy común, de maneras sin demasiada tecnología, en los techos, conformando membranas de altos espesores, todos de producto bituminoso, de producto asfáltico, que requerían un mantenimiento casi anual y que generaban un techo absolutamente negro, sin ninguna otra condición, sin ninguna otra exigencia. En la década de los 70, esos panes de asfálticos, esas breas en trozo, fueron evolucionando a la membrana preformada asfáltica. Fue un salto importante tecnológico contar con membranas que facilitaban la colocación, era mucho más limpio, mucho más rápido y probablemente con una durabilidad superior a la de la brea común. Además, con distintas terminaciones. Terminación aluminizada, empieza a rondar por primera vez la palabra de reflexión, la palabra de que el rayo solar es reflectado de alguna manera, que la membrana tiene cierta protección al pasaje del calor. Entonces, con estos films de aluminio sobre las membranas, se comenzó a lograr ese efecto. Si bien sabemos que esos films de aluminio al escaso tiempo de estar ubicados a la intemperie, pierden su brillo y con el smog y la polución ambiente se van tornando opacos. No obstante eso, estas membranas, también había membranas con terminación geotextil que podían ser pintadas con pinturas de color para techos, había membranas asfálticas con terminación mineralizada para altos tránsitos. Es decir, fue un desarrollo importante y un cambio en la tecnología de impermeabilizar los techos. Ese cambio se acentuó de manera contundente cuando en la década del 90
salen a la luz las membranas líquidas acrílicas. Esto sí fue también una revolución tecnológica, porque por primera vez la gente pudo dejar de tener un techo asfáltico para tener un techo acrílico, colorido, de fácil colocación. Comenzó la posibilidad de colocarlo usted mismo, la posibilidad de tener techados decorativos, de tener otro tipo de solución para los techos con cierta accesibilidad. Esa membrana acrílica se mejora en la década del 2010 con la incorporación de poliuretano al acrílico. Y estas membranas líquidas acrílicas con poliuretano dieron un upgrade muy significativo al tema de las membranas líquidas para techos, porque con la incorporación del poliuretano se consigue mejor vida útil, más elasticidad, mejor comportamiento, se mejoran con la mayor carga de dióxido de carbono, con lo cual de alguna manera son mucho más blancas, más reflectivas. Y en la década a partir del año 2012, estas membranas líquidas que eran con poliuretano, sale a la comercialización la membrana líquida de poliuretano, 100% poliuretano, que tiene otra elongación, tiene otra vida útil y tiene otro comportamiento al intemperismo. Si bien desde muchos años atrás, desde el año 2010, estábamos manejando las membranas Arnafil de PVC para impermeabilización de cubiertas, a partir del año pasado, 2018, en Argentina, hemos incorporado la membrana de PVC blanco absoluto para cubiertas reflectivas expuestas y hemos incorporado la membrana específica antirraíz con certificado antirraíz para techos verdes. En un relevamiento del mercado argentino, las principales categorías vemos que están compuestas por todavía más del 50% de techos impermeabilizados con bitúmenes, o sea, con asfaltos, ya sean panes, ya sean membranas preformadas. Sigue siendo todavía una costumbre muy arraigada, está relacionada con la grandeza territorial de la Argentina, ciudades remotas, con menos acceso a tecnología. Por eso es que todavía están muy vigentes las membranas asfálticas. Pero las membranas líquidas LAM, las membranas líquidas han ido tomando posicionamiento significativo. Hoy día conforman el 35% del mercado total de las cubiertas en Argentina y van ganando espacio cotidianamente. Del mismo modo, las membranas de PVC, que hasta fines del año pasado conforman el 1% de la totalidad de las impermeabilizaciones de techados, está creciendo también significativamente. Este año rondará el 2%, porque con el tema de los techos verdes va teniendo como un avance en la vida de las obras. Si hacemos una introducción para referirnos a la radiación solar o la reflectancia luego, diremos que la radiación solar es la encargada de calentar todo lo que en la Tierra está posado. Esta radiación solar, que llega a cada uno de los objetos, a los elementos, a las construcciones, está compuesta por multitud de colores, es un arco iris de colores y longitudes de ondas de diferentes longitudes. Cuando esa radiación solar incide sobre una superficie, si la superficie es oscura, es negra, absorbe toda la luz, absorbe todos los colores de esa paleta de longitudes de onda que llegan y la transforma en calor. En cambio, si la superficie sobre la cual incide esa radiación solar es una superficie blanca, la misma va a tratar de reflectar los colores, todos los colores de esa paleta de la radiación que incide sobre esa superficie. Y entonces, al reflectar, la superficie en sí misma se mantendrá fresca. Si nosotros vemos un esquema de
tratamiento de superficies de la climatología urbana, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los materiales, los asfaltos, reflectan muy poco, entre un 5 y un 10%, el concreto entre un 15 y un 25%, el césped, la piedra entre un 20 y 35%, el ladrillo de acuerdo a su porosidad, su terminación, su color propio del ladrillo, entre un 20 y un 50%, el hormigón entre un 10 y un 50%, y aquello que más refleja la radiación solar, es decir, que rechaza las ondas en todas sus longitudes, infrarrojas, visibles y ultravioletas, son las pinturas blancas, que reflectan entre un 50 y un 90% nuevamente al ambiente. Y los techos se comportan de la misma manera. Los techos, que en definitiva son la quinta fachada de una construcción, que es lo único de una construcción que está expuesto 100% al intemperismo y de manera perpendicular al rayo, a la radiación solar, no así las paredes donde la radiación solar incide de manera tangencial, porque incide en distintos momentos del día, o también puede haber pantallas o protecciones o árboles perimetrales u otras construcciones. El techo es lo único que está realmente expuesto 100% a esa radiación solar. Entonces, esa radiación solar que incide sobre la superficie de un techo, parte de ese calor es absorbido por el techo y lo transfiere al interior de la construcción. Pero, dependiendo cómo está conformada la impermeabilización de esa cubierta y qué color de terminación tenga, va a tener una reflectancia solar de esa radiación solar que va a estar reflejada. Y también va a tener un porcentaje de emitancia térmica. Emitancia térmica es la capacidad que tiene de devolver al ambiente el calor absorbido de esa energía emitida por la radiación que incide sobre una superficie. ¿Y por qué hacemos hincapié en estos dos términos tan específicos? La reflectancia solar, es decir, la reflexión de la radiación solar, y la emitancia térmica, es decir, el retorno al aire del calor absorbido, porque de acuerdo a cómo es la terminación, el color y la calidad y cualidad del techado, van a ser muy diferentes los porcentajes de estos dos valores. La emitancia de un techo negro es muy alta, es mucho lo que vuelve a transmitir al ambiente del calor recibido sin dejarlo pasar al interior, pero sí va a tener una muy baja reflectividad, un 5%, que esto significa que el calor lo va a transmitir hacia el interior. Distinto comportamiento es un recubrimiento metálico de aluminio, de chapa, donde tiene una muy baja emisividad o emitancia y una muy alta reflectancia, y muy distinto todavía un techo blanco que alcanza no más de un 40% de temperatura en superficie, donde tiene alta reflectancia y alta emitancia. ¿Qué tiene entonces de importancia que un techo de una construcción tenga las cualidades de color y de composición de material que realiza la impermeabilización para tener una alta emitancia y una alta reflectancia? Es decir, que ese índice de reflectancia solar, que es el SRI, es lo que se compone, es la resultante de incorporar la reflectancia y la emitancia en un único valor, que representa la temperatura de un material expuesto al sol. Ese valor único, compuesto por reflectancia y emitancia, define el índice de reflectancia solar que tendrá un material, donde
el negro estándar va a tener valor 0 y el blanco estándar va a tener valor 1. Esto podemos movernos entre valores 0 y 1 o entre 0% y 100%. Por lo tanto, un techo donde el índice de reflectancia solar tiene un valor cercano a 1, indicará que ese techado tiene un mayor confort para los habitantes de las construcciones que están debajo, tienen una más larga vida útil la propia cubierta impermeable, mejoran el bienestar del interior sin uso de climatización, bajan los costos de refrigeración, tienen menores picos de consumo de energía eléctrica, genera un ahorro energético en climatización que ronda entre el 10 y el 20%, y además disminuye el efecto isla de calor urbana, que esto, a su vez, beneficia en obtener puntos LEED para cuando se quieren certificar las construcciones. Y ya que lo mencionamos, ¿qué es esto del efecto de isla de calor urbana? Es el calentamiento de las ciudades en climas cálidos. En la gráfica podemos estar viendo cómo hay por lo menos 4 grados de diferencia en centígrados entre zonas de alta densidad constructiva con las zonas aledañas, con las zonas suburbanas, y vamos hacia las rurales, donde se incrementan las superficies verdes. Entonces, en estos núcleos de edificaciones densamente pobladas, la superficie incrementa entre 4 y 6%. Es un aumento de la temperatura durante el día en las ciudades, es un aumento global de la temperatura de las ciudades por el calor acumulado en las superficies construidas, y es el calentamiento inclusive de ciudades aisladas, aun que estén rodeadas por espacios suburbanos verdes. La isla de calor urbano entonces se produce porque se genera un aumento de la absorción de la energía solar. Ese incremento de superficies que son de baja reflectancia, como habíamos visto antes en el gráfico de la climatología urbana. Hay más pavimentos, hay más veredas, hay más superficies construidas, hay una ampliación de superficies absorbentes del calor, y además empieza a haber, con el tema de las fachadas vidriadas, empieza a haber una gran cantidad de reflexiones entre los edificios. Por otra parte, también hay una reducción de la evapotranspiración debido a la disminución de la vegetación y al aumento de los pavimentos impermeables. La evapotranspiración es la evaporación por transpiración de los vegetales. Al disminuir la cantidad de verde y aumentar los pavimentos impermeables, se genera una reducción de esa evapotranspiración. Es muy común la frase cuando la gente dice: voy al parque porque en el parque siento que hay mayor frescura que en la ciudad. Parte de esa frescura la genera la evapotranspiración de los vegetales, de las vegetaciones. También hay incremento en la densidad de los tejidos urbanos, que generan además obstrucción de los movimientos de aire entre medio de las edificaciones. Se van generando trabas entre los mismos edificios, y esas trabas van impidiendo que se generen flujos de aire frío, en especial por la noche. Entonces no logra refrescar la ciudad, no logra refrescar, y también es muy común la frase decir: es noche, no tenemos sol, y sin embargo se mantiene el calor en la ciudad. Esto es porque, por un lado, la traba de las construcciones de los edificios hace que ese flujo de aire frío esté impedido de correr. Y segundo, porque las mismas superficies que han absorbido calor durante todo el día y lo almacenaron, en la noche, al haber una baja real de la temperatura del ambiente, tiene posibilidades de
lanzarlo nuevamente al exterior. Y es esa forma que va equilibrando nuevamente hacia arriba la temperatura, a pesar de que ya no tenemos el sol y ya no hace tanto calor. En la ciudad se facilita a su vez el incremento de calor antropogénico y de contaminantes atmosféricos, que son las alteraciones del clima a partir de las actividades del hombre. En las ciudades tenemos luces, tenemos heladeras, tenemos refrigeradores, motores de los autos en funcionamiento, y todo eso genera lo que se llama calor antropogénico, que también colabora en que las ciudades se vayan de alguna manera aumentando su temperatura. Una forma de mitigar esta isla de calor urbana es, por ejemplo, en la opción 1 decimos que lograr cubiertas con un índice de reflectancia solar mayor o igual al que figura en la tabla, donde vemos que para superficies planas con una pendiente menor o igual a 2,12, deberíamos de estar colocando una impermeabilización que tenga un índice de reflectancia solar de 82%, y para aquellas que tienen pendientes mayores a 2,12, una impermeabilización con índice de reflectancia solar mayor al 39%, entonces lograríamos bajar la temperatura de esa construcción si colocamos en el 75% de la superficie total del techo un tipo de impermeabilización que tenga estos valores de índice de reflectancia solar. Una opción segunda es instalar un techo verde en al menos el 50% de la superficie de la cubierta. Y una opción tercera es hacer un mix entre materiales reflectivos y cubiertas verdes, donde se verifique una ecuación donde por medio del promedio ponderado de superficies con alto valor de índice de reflectancia solar y colocando una parte de cubierta verde, llegamos a que esa sea la superficie total de la mayor parte de la superficie cubierta de esa edificación. En SICA Argentina, los sistemas que tenemos disponibles para poder impermeabilizar techos, teniendo en cuenta que tienen que tener estas cualidades que mencionamos antes, si tenemos la pirámide ubicada con la parte baja en productos bronce, la parte media en productos plata y la cúspide de la pirámide en productos oro, veremos que tenemos una partición central y por un lado tenemos las membranas de PVC. Membranas de PVC tenemos un color gris claro en la parte de plata de la pirámide, color gris claro, con fel en su espalda para poder ser colocadas en superficie de adhesión completa o sin fel, y en la parte oro de la pirámide tenemos la membrana blanca, Sarnafil S327 12L blanco absoluto. Estamos próximamente a tener la membrana G410 12 Fel White, que es con fel en su parte de espalda para ser colocada en superficie adherida, y la membrana G476 12, que es específica para techos verdes. Por el lado de las membranas líquidas, acrílicas o poliuretánicas, en la zona bronce tenemos Sikafil térmico, que es un básico. Luego en la zona plata de la pirámide tenemos la línea de los acrílicos con poliuretano, la familia de Sicalastic 560. Y en la parte superior de la pirámide, en la línea oro, un producto que está próximo al lanzamiento, que es Sicalastic 624 blanco, 100% poliuretano. Por debajo de esta línea tenemos los materiales complementarios para las membranas de PVC, el adhesivo y un geotextil de protección mecánica, Sika Geotextil U14, y para las membranas líquidas, Sikatec 75, que es el manto que se utiliza para refuerzo entre las manos.
Vayamos entonces a cubiertas reflectivas. Las cubiertas reflectivas es aquella que es capaz de reflejar la radiación solar, que está compuesta por el índice de reflectancia solar y que incide con la emitancia y la reflectancia, reduciendo la absorción de calor y la transferencia del mismo hacia el interior de los edificios. La reflexión solar, entonces, las membranas blancas tienen una altísima reflexión solar y muy baja absorción. No tienen condicionantes climáticas donde deben ser colocadas. Se pueden colocar en zonas de altas temperaturas como de bajas temperaturas. No requieren un mantenimiento frecuente, tienen buena durabilidad, poseen alta reflectividad, de modo que evitan el calentamiento del edificio y colaboran con la disminución del efecto de isla de calor urbana. SICA ofrece una gama de productos interesante con el fin de contribuir a lograr esto de la excelencia en la impermeabilidad al agua de lluvia, pero también aislar térmicamente el techo, ahorrar energía, obtener un alto valor reflejante de la radiación solar, resistencia a la intemperie, a la radiación ultravioleta, proveer productos para cada necesidad, tener buena calidad del resultado final y prestaciones superiores en todas las tecnologías. De hecho, la gente, lo que pide el usuario, que antes pedía solamente impermeabilidad, ha ido extendiendo sus requerimientos y además de transitabilidad, de estética, de durabilidad, de elasticidad, también es muy importante ya escuchar la voz del usuario que está pidiendo que el techado sea reflectivo. Y las respuestas de SICA a esto es a través de las membranas líquidas y de las membranas de PVC. Las membranas líquidas reflectivas de SICA son una excelente solución para lograr un techo frío porque tienen alta estabilidad al rayo ultravioleta del sol, tienen una fácil aplicación, un color estable, no amarillean, generan una reducción de temperatura interior en las construcciones, reducen los costos de enfriamiento, generan un revestimiento reflectante y además con solución impermeable, y también son muy fáciles de volver a ser recubiertas o un mantenimiento sin imprimación de activación. Las membranas líquidas reflectivas, que una vez que polimerizan forman una membrana continua elástica e impermeable, nos sirven para lograr estos techos fríos con una altísima reflectancia solar y también poder terminar techados con obstáculos, techados complejos que requieren impermeabilizaciones eficientes. Las membranas líquidas están compuestas, son copolímeros acrílicos elastoméricos con resinas acrílicas o resinas poliuretánicas, con pigmentos minerales reflectivos, dióxido de titanio, que esto es lo que le da la blancura y la posibilidad de ser bien reflectivas, tienen cargas minerales de granulometría seleccionadas y también tienen aditivos que le dan adherencia, nivelación y rápida formación de película. Si miramos la pirámide tecnológica de las membranas líquidas de SICA, nos encontraremos con Sikafil térmico, Sikalastic 560 fibrados, Sikalastic 560, Sikalastic térmico que está en proceso de lanzamiento y Sikalastic 624 que también está en proceso de lanzamiento, generando esta división para la zona bronce en la parte inferior y generando una división luego de los acrílicos con los acrílicos con poliuretano para la cúspide de la pirámide en el sector oro. Las membranas líquidas, entonces, Sikalastic 560, 560 fibrado y Sikalastic térmico. Podemos decir que son membranas líquidas con poliuretano incorporado, que están basadas en la tecnología SET, que es la tecnología que une las cualidades del acrílico con las virtudes del poliuretano, formando un híbrido, que tienen muy buena elongación, que son
una gran durabilidad, monocomponentes, muy elásticas, puentean microfisuras, base acuosa, inoloras, muy ecoamigables, libres de componentes orgánicos volátiles, de alta resistencia a los rayos ultravioletas y que tienen una reflectancia inicial del 87%, una emisión inicial del 93% y da como resultado que el índice de reflectancia inicial sea de 102. Recuerden que habíamos dicho que 100 era un óptimo. Las membranas Cicalastic de la línea Cicalastic 560 están en un índice de reflectancia solar de 102. Del mismo modo, Cicalastic 560 fibrado, que tiene las mismas prestaciones que la membrana 560, más el agregado de fibras sintéticas en su formulación, que le dan mayor resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico y al tránsito moderado. Son microfibras que se dispersan muy bien en la viscosidad de la membrana y que tienen muy buena terminación, no generan grumos, no generan asentamientos, se dispersan bien y le dan una terminación estética muy aceptable. Y del mismo modo, Cicalastic térmico, que está en proceso de lanzamiento, será una membrana cuya cualidad principal será la máxima blancura, tiene una gran cantidad de dióxido de carbono y va a tener una posibilidad de que ese de alto poder cubritivo y buena adherencia, y eso va a favorecer la reflectividad de la radiación solar. Por otra parte, esta membrana está pensada con un bajísimo tacking, con lo que va a permitir que la blancura se mantenga en el uso de la cubierta, ya que la superficie va a ser muy difícil que se adhiera. Complemento de estas membranas es Cicatex 75, que es un refuerzo, que es una malla no tejida, 100% poliéster, de filamentos continuos, 75 gramos por metro cuadrado, que se coloca entre las dos primeras manos frescas en estado fresco y que generan un refuerzo total en puntos singulares o parcial en superficie completa. El mercado y uso de estas membranas acrílicas con poliuretano está destinado al canal técnico y de distribución. A la venta masiva de mayor prestación va a ser ventas directas, distribuidores especializados y pinturerías y corralones. Para obras nuevas o existentes, casas unifamiliares o edificios públicos o propiedad horizontal, también para ser aplicado sobre techos metálicos porque adhiere perfectamente sobre la chapa, o sobre techos asfálticos con una antigüedad de 6 meses, donde los asfaltos ya están oxidados y entonces es muy apto para ser colocado sobre esas terminaciones y cubrir las superficies bituminosas existentes. Y por primera vez tenemos la posibilidad de tener una impermeabilización que puede ser colocado bajo solados duros, con un espolvoreo de cuarzo secado al horno. Sobre la última mano fresca se genera una barrera para el contacto directo de los cementos y adhesivos que seguirían para colocar el solado. En una línea de referencias de obras podemos tener esta obra que es del año 2017, son hangares de Aerolíneas Argentinas, una obra de 20.500 metros cuadrados, donde se recubrió 2 bóvedas para mantenimiento de aviones, más todos los techos planos perimetrales para el uso de talleres y oficinas por debajo. Así se veían las oficinas por debajo. Y se ejecutó la impermeabilización con Cicalastic 560, 3 manos en las bóvedas sin refuerzo y 3 manos con refuerzo en las partes planas, techos de las oficinas y talleres. Otra obra importante, significativa, emblemática, es la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 16, que es sobre la membrana, sobre la cáscara de hormigón, proyecto del arquitecto Foster, que es una cáscara de hormigón que es independiente de la construcción desarrollada por debajo,
necesitaba aislación térmica. Esa aislación térmica se consiguió con una espuma poliuretánica proyectada de 7 centímetros de espesor, que como no pueden quedar expuestas al rayo del ultravioleta del sol porque se degradan, se terminó generando un recubrimiento reflectivo con Cicalastic 560. Y también, por ejemplo, el aeropuerto de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que es una obra también del año 17, se hizo una ampliación de 2.000 metros cuadrados de techo metálico y mediante airless se pusieron 3 manos de Cicalastic 560 para generar un recubrimiento reflectivo y bajar la térmica de la temperatura en la aeroestación. Estas membranas, además de en estas grandes obras, también pueden ser usadas a nivel doméstico, a nivel de viviendas unifamiliares, donde se pueden cubrir techos existentes, impermeabilizaciones o pisos transitables existentes con refuerzos para lograr techos reflectivos que acompañen las térmicas y las necesidades climatológicas de esas construcciones. Estamos anunciando próximamente un nuevo lanzamiento, que es la membrana Cicalastic 624, 100% poliuretánica, que va a tener una posibilidad de ser una gran elongación, altamente reflectiva, una gran cantidad de dióxido de carbono para que sea altamente reflectiva, y como todas las membranas 100% poliuretánicas son de rápido curado, están fabricadas con la tecnología MTC, y esto implica que impermeabilizan con resistencia temprana a la lluvia. Es decir, las membranas, estas membranas 100% poliuretánicas son de química activada por la humedad. Es una tecnología que desarrolló exclusivamente SICA y que logran un proceso de curado rápido y homogéneo, proporcionando resistencia e impermeabilidad inmediata. Puede llover a los 10 minutos de ser aplicadas y resiste la lluvia, y además las impermeabilizaciones no se retrasan por mal tiempo. El canal de aplicación, de mercado y uso de esta membrana va a ser un canal completamente técnico, y también por distribución va a estar destinado a las ventas técnicas, ventas directas, distribuidores especializados y pinturerías, para obras nuevas o existentes, y fundamentalmente para ser utilizado en la época invernal, ya que es ideal para aplicar en épocas de lluvia, porque cura y tolera la humedad a los 10 minutos de aplicado, forma piel de afuera hacia adentro, cierra la porosidad y va curando en presencia de la humedad, pero sin tener poro abierto. Y también es una gran solución, sin ser esto reflectivo desde ya, para las zonas húmedas interiores de las viviendas de propiedad horizontal, donde se pueden impermeabilizar las zonas húmedas con esta tecnología, porque luego se coloca un espolvoreo de cuarzo secado al horno también y genera una barrera química para la posibilidad de continuar con la construcción. Las referencias de obras que se obtuvieron durante el proceso de ensayo de campo es esta vivienda unifamiliar de techo de chapa, que fue muy significativo la baja de la térmica en el interior de la construcción una vez que estuvo terminado y aplicado la membrana 100% poliuretánica. También dentro de los ensayos de campo se hicieron pruebas y ensayos en otros tipos de superficies, como son estas baldosas cerámicas, donde se generó una posibilidad de bajar la térmica, de ser una superficie reflectante y 100% impermeable. Para completar el espectro de las membranas reflectivas, vamos a ir a la membrana Sarnafil 327 12L blanca, que es de PVC preformada, es una membrana single ply de calidad premium, de 2 metros de ancho, 50 metros cuadrados el rollo,
El 2 metros de ancho significa que la cantidad de soldaduras es muy reducida entre sí, y el índice de reflectancia solar es de 104. Es un blanco absoluto, tiene una malla de fibra poliéster embebida en su interior que le provee estabilidad dimensional y mucha resistencia al desgarre para instalaciones, porque esta membrana va con instalaciones con fijación mecánica, flotante con fijación mecánica, y tiene un recubrimiento superficial de laca protectora que hace que nunca se ensucie, la suciedad resbala, no se queda adherida, con lo cual mantiene su blanco absoluto. Esta membrana, como dije, va anclada mecánicamente, tiene una superficie de terminación lacada, tiene alta reflectancia solar, resiste permanente los rayos ultravioletas, es reciclable, bajo o nulo mantenimiento, muy fácil de reparar, se instala con un adhesivo de colocación y se afirma con un sistema de fijación mecánica, una soldadura con aire caliente sin uso de llama abierta y una resistencia a la exposición del viento. Comprobada durabilidad de más de 50 años, muy flexible, puede trabajarse fácilmente a altas y bajas temperaturas, es autoextinguible, o sea, tiene altas propiedades a la resistencia del fuego, cumple con los requisitos Energy Star y los criterios de certificación LEED por su alto valor de índice de reflectancia solar, tiene alta estabilidad dimensional, alta resistencia química y sirve para proteger grandes áreas con bajas pendientes, naves industriales, estadios, teatros. Tiene un índice de reflectancia solar, como habíamos dicho, de 104%. Y entre las referencias de obra estaría para manifestar que una de las obras realizadas con esta membrana en Argentina es esta nave industrial de 5.000 metros cuadrados que se realizó en marzo del año pasado, donde la cubierta es prácticamente plana con unas pendientes mínimas absolutas, la membrana es flotante sobre un fieltro y el fieltro sobre la chapa, está anclada mecánicamente y aquí están probando por arco fotovoltaico, están probando la soldadura, la efectividad de la soldadura, y esta es la obra terminada, una nave industrial de logística de alta tecnología. Pasemos ahora al tema de las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes tenemos que preguntarnos si es una moda o una necesidad. Nosotros vemos cómo se va incrementando la población mundial. En el año 1950 éramos 3.000 millones de habitantes, en el 2014 7.000, y para el 2050 se prevé que seremos 9.600 millones de habitantes. Para el 2040, además, el 80% de la población mundial se estima vivirá en ciudades, donde más del 60% serán techos y pavimentos. Y estamos frente a un cambio climático mundial. Entonces, los techos absorbentes y los pavimentos atrapan el calor y hacen que las ciudades estén, como habíamos visto en la isla de calor urbana, entre 5 y 10 grados más calientes que las zonas periféricas de áreas verdes. Generan el efecto que decíamos de isla de calor urbana. Además, las superficies vidriadas de los edificios, la actual arquitectura, incrementa la carga térmica de edificios y potencia la radiación solar. Los edificios son los responsables de consumir el 40% de los recursos de energía, y dentro de ellos, entre el 30 y el 70% de esa energía se consume para acondicionar. Y además el 96% del agua disponible en el mundo es salada, y para el 2025 puede darse un incremento del 56% más del consumo. Es decir, que además estamos dejando de tener agua dulce, y los techos verdes son una de las formas de recoger esa agua dulce. Si miramos las áreas en metros cuadrados verdes que la Organización Mundial de la Salud dice que debería de haber por habitante y por ciudad, vemos que hay varias ciudades que están por debajo de esos 9 metros cuadrados que pide la organización. Buenos Aires está entre las ciudades que menor cantidad de verde por habitante tiene.
Tokio, de alguna manera, también está en una situación similar del 3%, pero ya ha establecido normas para las nuevas construcciones que superen los 100 metros cuadrados, serán requerimiento que tengan un alto porcentaje de techo verde en su cubierta. Y hacer un techo verde es transformar, mediante el uso de vegetación, una superficie que es dura, árida, estéril, en una superficie natural y llena de vida que proporcione beneficios sociales, económicos y para el medio ambiente, que además incorporen tecnología como la agricultura urbana, la producción de alimentos, y que sirva para esto que hablábamos recién en el sistema de recoger y reciclar aguas grises. Las cubiertas verdes tienen beneficios para el edificio. Para el edificio aumentan la eficiencia energética dentro del edificio, aumentan la vida útil de las membranas de la propia membrana de impermeabilización y de las construcciones propiamente dichas, y reducen costos operativos de los edificios. Para la ciudad, ralentizan el escurrimiento del agua, colaboran en evitar las inundaciones, ayudan a reducir el efecto isla de calor urbana, ayudan a filtrar el aire, aumentan la capacidad de intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno, ayudan a disminuir la contaminación sonora. Las tierras absorben los sonidos graves, los verdes absorben los sonidos agudos. Y para el ecosistema generan un aumento de la biodiversidad biológica de plantas en ambientes urbanos y aumento de nichos ecológicos para especies animales en ambientes urbanos. Aquí podemos ver un gráfico donde vemos el efecto invernadero, la reducción, la línea roja es en un techo cubierto con vegetal, mientras que la fluctuación de la línea azul es una losa al desnudo, esto tomado como parámetro en el mes de enero, que es el mes más caluroso en nuestro país, de temperatura más alta. También ayudan a la reducción de la escorrentía superficial. Vemos que en una zona totalmente cubierta de vegetal, el 50% infiltra en el terreno, el 40% genera la evapotranspiración y solo un 10% tiene de escorrentía superficial. Mientras que en una ciudad densamente edificada, con veredas, con pavimentos y con superficies poco impermeables, solamente el 10% infiltra en la profundidad, hay un 30% de evapotranspiración y un 60% se queda en la escorrentía superficial. Esto quiere decir que esta alta escorrentía superficial es la que perjudica e inunda las ciudades. También aquí tenemos un gráfico donde se muestra el rango de atenuación de aguas de lluvia en la reducción del volumen, comparando el flujo de agua de una cubierta verde de 8 centímetros de espesor en un tiempo de 24 horas. Las cubiertas verdes se dividen en tres tipologías. La cubierta verde extensiva, que es la de mayor uso, es la más frecuente de ser colocada, tiene poco mantenimiento, mayormente sin riego, con plantas sedum, de las plantas carnosas que mantienen el agua en su interior, con espesores que van entre 6 y 20 centímetros y un peso entre 50 y 150 kilos por metro cuadrado. El semi-intensivo es un verde diseñado, tiene algo de mantenimiento, tiene un riego periódico escaso de alguna manera, y se pueden plantar hierbas y hasta arbustos en espesores de 12 a 25 centímetros con un peso de 150 a 200 kilos por metro cuadrado. Y por último están los jardines intensivos, son los menos frecuentes, tienen un cuidado y un mantenimiento importante, tienen poda, tienen corte de pasto, de césped, un riego permanente, se pueden plantar césped, arbustos, árboles e instalaciones de recreo, un espesor que va de 15 a 1 metro, de 15 centímetros a 1 metro, y un peso de 150 a 500 kilos. Básicamente son los jardines ornamentales. Entonces,
Aquí tenemos una muestra de cubierta verde extensiva. Aquí una muestra de cubierta semi-intensivo, que es el verde diseñado. Aquí una muestra de verde intensivo, donde ya tenemos plantaciones de árboles y arbustos. Las cubiertas verdes tienen una composición de abajo hacia arriba, una vez que superamos la estructura, tenemos la impermeabilización, los geos y drenajes, los sustratos y la vegetación. Si emulamos lo que la naturaleza nos transmite como su formación geológica, que tenemos la capa rocosa, la arcilla y piedra que genera el drenaje y el perfil de materia orgánica, diríamos que en similitud las cubiertas verdes parten también de una estructura resistente, una impermeabilización para el pasaje del agua a las construcciones, la zona de filtros y drenajes, el sustrato y las plantas y capa vegetal en la parte superior. ¿Por qué pensamos en la membrana Sarnafil cuando pensamos en cubiertas verdes? Porque la función más importante de un techo verde es mantener el agua fuera de los edificios. Y el rendimiento en el tiempo es la única prueba verdadera que la calidad de un sistema de impermeabilización funciona. Porque el tema es que cuando una impermeabilización falla en una cubierta verde, es muy importante todo lo que hay que destruir. Hay que destruir el verde, hay que destruir todas las capas que se colocaron, más lo que se degradó la construcción propiamente dicho. Hay que empezar de menos un cero todavía. Por eso es tan importante la eficacia y la eficiencia de las cubiertas, que las cubiertas verdes tengan el sistema de impermeabilización más efectivo que se pueda colocar, y esto se logra con las membranas de PVC, que ya están muy probadas en techos verdes. De hecho, la primera membrana de PVC colocada bajo un techo verde es esta edificación en Suiza en el año 69 y que aún está impecable en su rendimiento y en su capacidad impermeable. Dentro de las membranas reformada de PVC específica antirraíz para cubiertas verdes es Sarnafil G476-12L, donde G es glass por las fibras de vidrio, 12 es el espesor 1,2, 1 milímetro, y L es el lacado superficial. Esta membrana también tiene 2 metros de ancho, es de color naranja, para facilitar la colocación y la diferenciación con las capas que van a ir superpuestas sobre la misma. También el hecho de que sea 2 metros de ancho y 50 metros cuadrados la membrana hace que sea una membrana que tenga muy poca cantidad de soldaduras, y es una membrana single ply de calidad premium, con fibras de vidrio embebido en su interior que le proporcionan excelente estabilidad dimensional y resistencia al punzonamiento, con este recubrimiento de laca protectora. Entonces, tiene resistencia al punzonamiento, tiene bajo nulo mantenimiento, una vez que está debajo del verde es muy a largo plazo su vida útil porque va a quedar completamente protegida, eleva a más de 50 años las expectativas de vida de los techados, es reciclable, se suelda con aire caliente, no con llama abierta. Se suelen colocar en sus bases con ambientes de humedad constantes, son muy estancas en condiciones extremas, de alta alcalinidad, de hongos, de microorganismos bacterianos, de agua estancada, no requieren mantenimiento. Hay que considerar un mantenimiento estándar de techo, que es la inspección de los desagües, y básicamente lo más importante es que es una membrana que tiene certificado de testeo a penetración de raíz. Este certificado se tarda 2 años en ser terminado y es un certificado que acompaña esta membrana. Este es un geotextil complementario para protección mecánica, y como referencias de obras podemos mostrar esta,
que es la primera obra en la Argentina, se hizo el año pasado. Es una vivienda unifamiliar donde se colocó este techado de 950 metros cuadrados para cubrir una cochera de autos de colección, y los habitantes de la vivienda no querían perder la capacidad de tener su parque verde. Entonces, se hizo la construcción con la pileta aledaña, se impermeabilizó toda la cubierta de esta cochera nueva construida, y luego se colocó el geotextil de protección mecánica, la tierra y el verde. Y los habitantes de la vivienda mantuvieron su parque verde y su lugar de expansión. Y debajo la cochera protegida por esta membrana. Tenemos referencias de obras de años anteriores realizados con la membrana 610-12 Felt, que el Felt en su parte posterior hace que la membrana sea completamente adherida. Esta es una edificación, el techo de un edificio de propiedad horizontal, un techo complicado, con poca utilidad, que fue totalmente revestido con esta membrana adherida en superficie completa, transformándose en este techo verde para la expansión de los habitantes de este edificio. También esta membrana del año 16 es un poco menos de un cuarto de manzana, son 2 torres que tienen una pisada, y en la planta baja, rodeando la pisada de las torres, un espesor de 40 centímetros, se impermeabilizó con la membrana con Felt en su espalda para adherencia completa. Es el techo de las cocheras que están en el primer subsuelo, y se adhirió esta membrana. Aquí se está ejecutando una prueba hidráulica. Luego de la membrana, en este caso particular, quisieron poner un geotextil de protección mecánica y ejecutar una carpeta para que sea una protección absoluta por el paso de los años y de los distintos jardineros que podrían circular por ese parque. Y aquí tenemos una vista aérea donde tenemos la membrana de PVC, donde tenemos el geotextil de protección, la carpeta cementicia y luego ya la tierra para la plantación del verde, que inicial fue esto, así, y en la actualidad se ve de esta manera. Los 40 centímetros de tierra han permitido que esto tenga estos pequeños arbustos, y las 2 torres tienen todo este espacio de esparcimiento. Y por último, esta cubierta verde muy emblemática es la Universidad Torcuato Di Tella, una universidad privada de la Argentina, que en el año 17 genera un piso adicional metálico sobre la edificación de los años 50 para utilizarlo de restaurante y de aulas especiales. Genera esta terraza verde arriba de esta construcción metálica a fin de poder ser la expansión del restaurante y de la zona de recreación, zonas de recreación y área verde de la edificación. Las vistas son fantásticas y se fueron realizando banquinas por arriba de la membrana y una carpeta, banquinas para apoyo de mesas y demás del restaurante, y esta al día de hoy es la terraza verde de esta edificación, donde los alumnos encuentran un punto de esparcimiento muy importante y de mucha utilidad. Entonces, como conclusiones, diremos que los techos verdes y techos blancos son la mejor solución para proyectos sustentables. Los techos verdes colaboran en espacios de uso, como hemos visto, en espacios con visuales al exterior y en jardines sobre losas. Y los techos blancos se colocan en espacios de discreta accesibilidad, espacios sin demasiadas visuales al exterior y sobre salas de máquinas y superficies superiores de los edificios. Como resultado de la combinación de techos verdes y techos blancos en un mismo edificio, se reducen los costos, se reduce el mantenimiento, la performance de sustentabilidad de los techos, haciendo un uso racional de la inversión, proveyendo verde donde es necesario y útil a los usuarios del proyecto, y techos blancos en sitios con escasos
acceso o visuales que necesiten mantenerse frescos. De este modo se logran ahorros en la instalación inicial y en el mantenimiento posterior. Se logra un excelente desempeño del edificio desde el punto de vista térmico y demás factores relacionados con la sustentabilidad. Se logran puntos LEED tanto en la versión 3 como en la versión 4, ya que LEED premia una combinación de techos verdes y techos blancos de alto albedo. Acuérdense que albedo era la reflectividad, la capacidad de reflectividad de un techo, la combinación de techos verdes y techos blancos, como habíamos visto hoy, con este promedio ponderado de utilización de techos blancos y techos verdes en el área total de un techo. También la interacción entre créditos. La inclusión de techos verdes y techos blancos en determinadas proporciones colaboran para obtener puntos en otras categorías y créditos. Manejo de aguas residuales de lluvia, utilización de aguas grises, utilización de aguas en el paisaje, ahorros en el modelado energético, ahorros en cargas de refrigeración y calefacción en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y con la instalación de techos verdes y techos blancos se puede obtener hasta 11 puntos y lograr un prerequisito de LEED B4, hasta 11 puntos para una certificación de una construcción. Es decir, que con Cicalastic, que son las membranas líquidas de alta reflectividad blancas, con Sarnafil, que son las membranas de PVC para techos blancos o techos naranjas, más otros productos como son la línea de los selladores, Sikaflex o Sikaplan, las membranas de PVC para subsuelos, podemos y se facilita la obtención de hasta 11 créditos LEED para las diversas tecnologías verdes de los edificios que apuntan a tener certificación, ya sea certificados o certificación plata, oro, silver, gold, platinum. Y como compromiso de SICA final, quiero transmitir que estamos en estos 4 puntos básicos. SICA se encuentra certificada bajo la norma ISO 14001, que desde el año 1997. A nivel mundial, SICA forma parte del programa de responsabilidad integral de la industria química, adhiriendo a estas asociaciones y a estos establecimientos. También está comprometida internacionalmente con la construcción sustentable, adhiriendo a estas organizaciones de Green Building Council y de edificios sustentables y climatológicamente con iniciativas. Al contrato voluntario, tiene un contrato voluntario con el gobierno suizo para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El contrato abarca el 20% de las emisiones de dióxido de carbono de SICA en escala mundial y un compromiso de seguir brindando al mercado soluciones sustentables para los proyectos y obras en todas sus etapas. Les agradezco muchísimo por vuestra participación. Espero que haya sido de utilidad en esta charla que hemos mantenido. Y, por supuesto, ahora voy a pasar a las preguntas que se han ido ejecutando. Voy a detener en este momento la presentación para poder acceder a las preguntas si es que no encuentro las preguntas en chat, a ver, con conexión. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, vamos a enviar la presentación desde ya. Les agradezco yo también mucho a todos que hayan tenido la paciencia de permanecer y de estar
con este tema. Es un tema interesante, es un tema que da para ser desarrollado en mucho más tiempo, pero bueno, de alguna manera vamos a tratar de, tal vez en próximas webinars, y podemos de alguna manera ir parcializando de modo de profundizar en cada uno de las tecnologías que hemos presentado en el día de hoy. Bueno, están saludando todos. Yo también les agradezco mucho a todos, de verdad, haber participado. Espero que les haya resultado interesante. A veces, yo aquí al lado mío tengo un reloj y me había puesto un tiempo límite, pero bueno, siempre uno se extiende un poquito más y la verdad es que pido disculpas si me extendí más de lo razonable. Aquí, una de las preguntas que me hacen es cómo se colocan las membranas de PVC. Las membranas de PVC, como dijimos, pueden tener felt en su parte posterior y entonces se colocan adheridas en superficie completa con adhesivos especiales de colocación. Entre sí los paños se sueldan con aire caliente y las terminaciones perimetrales son con flejes de sujeción. Y las membranas como la blanca, la Sarnafil S32712L, va totalmente flotante y se coloca con anclajes mecánicos, por eso en su composición interior tiene una trama de fibra poliéster para que tenga resistencia al desgarre frente a succiones de viento. A ver, vamos a ver alguna otra. Muchas gracias a la gente de Monterrey, a la gente de México que está saludando. Muchas gracias a la gente de Uruguay. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, San Pablo, Brasil. Gracias por saludar. El tema del certificado se va a ocupar David Canedo y lo mismo la presentación que él también se las va a remitir. Aquí hay una pregunta de Ender Lobo que pregunta qué significa felt. Sí, con mucho gusto. Felt es un fieltro de 130 gramos que están adheridos a la membrana de PVC. Cuando sale de la máquina extrusora, la membrana de PVC está en su monocapa porque es single ply, pero además tiene este felt completamente adherido que viene para que sea colocada con adhesión completa en superficie completa. Cuando la membrana puede quedar expuesta y no tiene anclajes mecánicos periódicos, de alguna manera queda adherida en superficie completa. Es como un fieltro que tiene 130 gramos y forma parte de la misma membrana. Si puede ser colocada en cualquier superficie, sí puede ser colocada en superficies que estén resistentes, que sean firmes, que estén limpias y que admitan la aplicación de esta membrana de PVC adherida en superficie completa. Por supuesto, no se pueden colocar en contacto con membranas bituminosas, con membranas asfálticas. Serían solamente para ser colocadas se han colocado sobre techos de chapa. Sobre techo de chapa se han puesto, por ejemplo, placas fenólicas y sobre esas placas fenólicas se ha pegado la membrana de PVC. Se puede colocar sobre terrazas existentes, terminaciones existentes. El único impedimento sería no en contacto con productos bituminosos, que para eso también
hay modos de solucionar, que es colocando interfaces con un geotextil. Aquí preguntan cuál sería la progresión típica de las capas de un techo verde con la tecnología Zika. Bien, hay varias maneras de generar los estratos de un techo verde. Un básico absoluto sería sobre la estructura resistente colocar la membrana impermeable de PVC, Sarnafil G47612L, que es la membrana que tiene certificado antirraíz. Entonces, se coloca flotante, se adhieren entre los paños, se adhiere con aire caliente la membrana. Los paños tienen una soldadura cada 2 metros y 25 metros de largo, y se coloca flotante adherida perimetralmente con anclajes mecánicos, puede ser flejes en ángulo o flejes pintados con epoxi o flejes diseñados de manera especial. Hay muchos aplicadores que se diseñan sus propios flejes. Entonces, se hace un anclaje mecánico perimetral, y el verde propiamente dicho que luego se coloca sería el peso que va a sostener a la membrana en su posición. Es decir, estructura resistente, membrana impermeable, un geotextil de protección mecánica, el drenaje, los fieltros que a veces suelen ser lana de roca o suelen ser fieltros poliéster y demás, el sustrato que es la tierra, que son compost, que no es tierra, es solo un 20% de tierra, normalmente el resto son compost, piedras, vermiculita, pometina y otros elementos, otras composiciones, para que luego venga la capa vegetal propiamente dicho. Eso sería un básico total. A esto le podemos sumar aislación térmica. Por debajo de la impermeabilización hidráulica podemos sumar impermeabilización térmica, si es que requiere la ubicación de la obra, la necesidad de la obra. Bien. Por aquí preguntan si es necesario colocar refuerzos de Cicatex 75 en las membranas líquidas. No, no es un requisito indispensable, al contrario. Las membranas pueden ser colocadas en 3 y 4 manos sin refuerzo y tienen una gran elongación. Se colocan con refuerzo cuando o se debe de ir al sistema de garantía de 10 y 15 años, cuándo va a haber un tránsito moderado de arriba de las membranas o cuándo se va a colocar un piso duro sobre las membranas, es decir, la ejecución de un solado transitable. En ese caso sí se requiere que la membrana tenga un refuerzo. Y también cuando se colocan las membranas líquidas sobre techos asfálticos que, como ya había dicho, tienen que tener superado los 6 meses de antigüedad, donde ya el asfalto no es nuevo, envejeció y oxidó y no está en condiciones de atacar a la membrana líquida. En ese caso, cuando se va a colocar las membranas líquidas sobre techos con residuos bituminosos, es necesario, requisito, que tenga el refuerzo. Si no, pueden no tener refuerzo, no es indispensable. Muchas gracias a la gente de Lima, Perú. También muchas gracias por los saludos. De Sonora, México, Hermosillo, muchísimas gracias. Acá dice dónde se capacita para hacer instalaciones de Sarnafil y demás productos en Uruguay. Bueno, con mucho gusto voy a proveerles la dirección, el link para que se puedan comunicar con Zika Uruguay, que tienen una excelente capacitación
para instaladores de membranas Sarnafil. Para mejorar la reflexión, aquí preguntan, para mejorar la reflexión en techos metálicos ondulados ya existentes, ¿cuál es la mejor opción? No cabe duda que la mejor opción es la membrana Sarnafil, Cicalastic 560 y ahora la nueva que va a ser Cicalastic 624, porque ambas tienen una excelente blancura, una blancura que no amarillea, que no se percude, que la mantienen a lo largo de toda su vida útil y un altísimo índice de reflexión solar, 104%. Por otra parte, se colocan con airless, que es la mejor forma de colocar una membrana sobre superficies onduladas. Es muy visto aquí en Argentina, no sé en vuestros países, que en muchos casos la gente colocaba anteriormente la membrana asfáltica con aluminio en estas chapas onduladas. Y esto es un trabajo muy engorroso y difícil que quede bien, porque realmente es muy difícil hacer continuar a la membrana asfáltica la onda de hacia arriba y hacia abajo, la onda de la chapa metálica, la limaolla y la parte superior de la chapa metálica, porque en la parte que la ondulación baja, la membrana asfáltica no la puede seguir en su totalidad y se genera una pequeña luz, un pequeño aire que hace que la membrana asfáltica se percuda mucho con ese oxígeno que quedó por debajo y se reseque y sea el punto donde realmente se quiebre cuando el techo por dilatación traccione. La chapa entonces el techo lógicamente es lo que mayor movimiento está, tracción y dilatación todo el tiempo, de día, y contracción y achicamiento de espacio durante la noche. Entonces, necesitamos materiales que acompañen estas dilataciones diarias para que sean materiales que puedan acompañar sin fatigarse y sin marcarse, sin que queden expuestos a que en un punto fracturen y comience a entrar el agua, que es lo que no queremos. Muchas gracias a Panamá, Ubaldo Ángeles, México, gracias. Gracias. Bueno, todos buenos comentarios y todos agradecimientos. Tabasco, México, Villahermosa también. Todos agradecimientos, todos buenos comentarios. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el haber estado presente en esta webinar. Para mí ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Espero que cuando reciban la presentación la puedan volver a mirar con tranquilidad y ahí van a tener mi contacto y cualquier pregunta, cualquier aclaración, va a ser un honor poder estar a las órdenes de ustedes. De mi parte, les agradezco mucho haber estado presente. Buenas tardes, muy amables, y continuamos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.